¿Qué cambios se requieren en el mercado laboral en Uruguay? Un estudio que consultó a directivos, empresarios, dirigentes sindicales y expertos laborales sugiere una serie de modificaciones que deberían adoptarse en esta materia y los pone en discusión en plena campaña electoral. Por ejemplo, cambios en la jornada de trabajo tal como la conocemos hoy, con horarios de ingreso y salidas más flexibles. Cambios en las categorías de los consejos de salario para agrupar a los trabajadores por competencias y no por tareas. Descuelgues automáticos de los convenios colectivos. Bueno, el documento fue elaborado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo a instancias del Centro de Análisis Faros de la Academia Nacional de Economía y el Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED. Sobre estos temas les proponemos dialogar en los próximos minutos con el contador Leonardo Veiga, que es uno de los autores justamente de la publicación. Contador Veiga, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Buenos días, es un placer. Bueno, una primera consideración general. Estamos en año electoral. ¿Por qué es buen momento? ¿Por qué es pertinente poner este tema arriba de la mesa? Bueno, supongo yo que en año electoral los temas que más debería discutirse son aquellos temas que más le importan a la gente. Y creo que el tema del trabajo es uno de los temas que, por su naturaleza, siempre le preocupan más a la población. Sin embargo, no aparece capaz dentro de los primeros así temas de la opinión pública, ¿no? Sí aparecen cuestiones más de economía y demás, pero claro, pero no pensando en las grandes propuestas del mercado laboral, ¿no? Sí, no aparece directamente. Por ejemplo, no aparece como que aparece el tema de la economía y implícitamente claro, ahí está el tema del trabajo. Pero bueno, sí, en realidad está en la mente de la gente. Quizá también es cierto de que muchas veces las personas cuando piensan en las propuestas del gobierno no asumen que haya margen de maniobra para hacer grandes cambios en lo que se refiere a trabajo. Y nosotros pensamos que sí. Ahí está, en líneas generales, ahora iremos profundizando, pero ustedes entienden que acá Uruguay tiene que hacer una transformación importante, sobre todo en lo que tiene que ver con ayornamiento a otras realidades, a otros tiempos, ¿no? Sí, para que tengan una idea, la columna vertebral de nuestra regulación laboral es una ley de 1943, o sea, no había terminado la Segunda Guerra Mundial y Uruguay estaba en pleno régimen de sustitución de importaciones. A partir de esa ley, que fijaba la negociación tripartita y los salarios mínimos, después en la práctica esa comisión tripartita tomó vida propia y asumió competencias que la ley no establecía, entonces empezaron a negociar aumentos de salarios, condiciones de trabajo, hasta el punto que en el 2009 hubo una ley que en realidad trató de regularizar lo que en la vía de los hechos era que los consejos de salario habían tomado todo. Pero nuestro sistema salarial se ha mantenido básicamente intacto en su esencia durante 80 años. O sea, sí, ahí es fuerte cuando usted dice y cita el contexto internacional en el que estábamos, ¿no? Sustitución de importaciones, o sea, una economía de otros tiempos, una situación global de otros tiempos. Está bien, hay cambios, se han hecho modificaciones y pensamos en lo que fue en aquel momento los consejos de salario, pero usted dice, bueno, pero la estructura madre, la base de todo es la misma de hace 80 años. En una época en la cual las condiciones eran distintas, entonces uno dice, bueno, ¿era posible aplicar este sistema? Bueno, había muy pocas empresas, las pocas empresas que había eran muy uniformes en su estructura entre sí, el cambio tecnológico no era significativo, claro, o sea, era más o menos estable, o sea, las condiciones eran completamente hasta los sectores de la economía a los que estábamos abocados, eran ¿no? muchos menos los que son ahora. Al día de hoy, para que la gente tenga una idea, las categorías, hay 7.000 categorías laborales, digo, y las siguen de atrás. En aquel momento hay una idea de cuántas eran, no, ni cerca de esa cantidad. Ni idea, pero muchísimo menos. Pero para entender de la importancia de un estudio de este tipo, ¿no? Y que se plantee, bueno, miremos este tema en toda su dimensión, de todo lo que tenemos por mejorar, por modificar. Ustedes también hasta hacen un apunte en la introducción de lo que significa, o de la relación más bien entre el mercado laboral y la salud mental. Un tema nada menor que quizás
no los vemos en general vinculados una cosa con la otra y sin embargo tiene tanto sentido, ¿no? Digo, por ejemplo, salud mental porque sobre todo es una cosa que nos alarmamos acá en Uruguay de los problemas que tenemos en esa materia en cuanto a depresión, a niveles de suicidio. Y es natural y lógico que tienen un punto de gran conexión en parte, ¿no? Bueno, ahí va. El tema es que hay un famoso dicho que es: hay gente que trabaja para vivir y otra gente que vive para trabajar. Bueno, ni una cosa ni la otra. O sea, el tema es, le dedicamos una parte muy importante de nuestro día al trabajo. Si uno le resta transporte, dormir, necesidades fisiológicas, bla, 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 la actividad que concentra nuestro tiempo es el trabajo. Por lo tanto, hay que integrarlo en nuestra vida, o sea, tiene que ser parte de nuestra calidad de vida y eso implica que el trabajo tiene que permitirle a la persona satisfacer distintos niveles de motivaciones. Una cuestión material, o sea, tiene que permitir a la persona tener un ingreso razonable, que permita tener una vida materialmente satisfactoria, un nivel más de motivaciones intrínsecas, la relación con los demás, el ser parte de una colectividad que hace algo, y después un nivel más trascendente que es que la persona sienta que está haciendo algo que vale la pena, que deja su marca. Eso hace que un trabajo motive a la persona, que la persona sienta, me pagan para hacer esto, qué maravilla. En cambio, si no se da eso, el trabajo es un castigo. Entonces uno está esperando que llegue el sábado o está esperando la edad de jubilación. La gente joven lo tiene muy claro eso. O sea, en nuestra generación estábamos más acostumbrados a que, bueno, el trabajo implica un importante componente de sacrificio. Te puede haber tocado un trabajo que te guste o no te guste, pero lo tenés que hacer igual y bien. La gente joven, en cambio, viene con otras expectativas y pretenden que el trabajo... Y otros equilibrios, ¿no? Entre la vida personal y la vida laboral. Y en parte creo que tienen razón. Sí, hay como, una diferencia de generación que seguramente es un punto medio capaz entre una cosa u otra, sí, o las generaciones más viejas aprender de... Sí, también es cierto que las generaciones jóvenes tienen algunos excesos, ¿no? Muchas veces las empresas se quejan de la liviandad con la que los jóvenes abandonan un trabajo. Renuncio en noviembre. ¿Y por qué renunciar? No, porque me quiero tomar un verano largo, después ya buscaré trabajo, digo. Cosas así que para generaciones anteriores es una cosa inconcebible. O sea, como decía Aristóteles, la virtud está en un punto medio. Otro punto que también mencionan dentro de este marco y de entender la relevancia del tema que estudiaron, tiene que ver con la incidencia del mercado laboral en fomentar o frenar la dinámica económica de un país, ¿no? Eso, un apunte por lo menos. Ese es un tema muy importante. Como comentábamos, una de las cosas que ha pasado es que el país se ha vuelto mucho más heterogéneo. Pero el Consejo de Salarios fija condiciones uniformes para todas las empresas. O sea, un Consejo de Salarios es protagonizado por las personas más representativas del sector empresarial y del sector sindical. Y supongamos que usted tiene una empresa que no está afiliada a ninguna empresa, a ningún sindicato, a ningún gremio empresarial. Bueno, cuando sale un consejo de salarios, le va a venir algo con rigor, como una norma obligatoria que le dice, mire, vio el contrato laboral que usted tuvo con sus empleados, se le agrega todo esto. Y entonces si el empresario pregunta ingenuamente, ¿y esto de dónde salió? Bueno, todo lo negociaron sus competidores con los trabajadores. Y esto es obligación para usted. Es una de las cosas raras de nuestra legislación. Entonces el problema es que la heterogeneidad de las empresas hace que las mismas condiciones para todos perjudiquen a muchas. Y hace que sea un freno importante a la competitividad de las empresas. Las empresas, un freno a la ¿Ustedes lo ven como un freno, como uno de los aspectos que incide en la competitividad? Particularmente las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas tienen altas dotaciones de capital por puesto de trabajo. Entonces, eso hace cada puesto de trabajo más productivo. Cuando yo le concedo un aumento salarial a una gran empresa, ese aumento salarial tiene un peso relativamente menor en los costos. ¿Por qué? Porque como gracias a la inversión en capital ese puesto de trabajo es muy productivo,
el impacto en los costos unitarios es relativamente bajo. En cambio, en una pequeña empresa, el peso de la masa salarial en los costos de producción es mucho más alto. Por lo tanto, al mismo aumento tiene un impacto mucho mayor. O sea, las empresas pequeñas y medianas son menos competitivas desde el punto de vista de los costos y los consejos de salario las vuelven aún menos competitivas, al punto tal de que pueden eventualmente generar de que haya determinados sectores en que no sea viable que haya pequeñas y medianas empresas. Esa es una de las razones por las cuales los consejos de salarios impactan negativamente a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más puestos de trabajo generan. Y por otro lado, también impactan porque en esencia la tarea del empresario es innovar y en Uruguay en particular el empresario, la materia prima que tiene para innovar es su recurso humano. O sea, no somos un país rico en tecnología ni cosas por el estilo, lo que tenemos es recursos humanos. Entonces, el empresario tiene que innovar en recursos humanos, pero le dice, pero mire, pero en realidad no puede innovar mucho porque las cosas son así, usted tiene que trabajar así, no sé qué. Entonces es un sistema tan uniforme, tan inconcertado, que en realidad el margen de acción que tiene el empresario para innovar en la organización de sus recursos humanos es muy limitado y eso también afecta a su competitividad. Ahí estábamos hablando entonces, y eso como ejemplo de la incidencia que tienen aspectos del mercado laboral en la dinámica o el freno de la economía de un país, de la economía de Uruguay, lo que puede ser. Pero me quedé pensando ya, metiéndonos en algunos de esos aspectos que usted menciona, ¿no? Por ejemplo, lo del Consejo de Salarios. Una aclaración primero, yo lo decía en la introducción, ustedes hicieron un relevamiento y el trabajo surge de entrevistar y dialogar con diversos actores, ¿no? Seguimos varias etapas. La primera etapa fue una revisión de toda la legislación en materia laboral para identificar lo que consideramos que eran obstáculos. En segundo lugar, una encuesta entre empresarios para que nos dijeran cuáles eran las cosas que consideraban prioritarias o no. A partir de ahí ya aparecen los sesgos por el tamaño de empresa. Luego de traer la encuesta, lo que se hizo fue entrevistas en 7 sectores por distintos tipos de empresas para tratar de profundizar en cosas que salían en la encuesta. Luego se hizo una consulta a dirigentes sindicales de referencia por cuestiones generales, pero en particular a 10 expertos abogados laboralistas del Uruguay, en la cual se les hizo una primer propuesta de solución a los problemas que aparecían como prioritarios desde el punto de vista de los empresarios. Se recibió retroalimentación de esos abogados y se volvieron a hacer nuevas propuestas que se volvieron a discutir con los abogados. Esa es toda la secuencia que se siguió y el producto final es un conjunto de proyectos de ley para las medidas de corto plazo. Ahí, teniendo en cuenta que ustedes partieron de los problemas que identificaban las empresas, ¿no? Más allá de hablarlo después con el sindicato, hay quien puede decir, bueno, este aspecto del Consejo de Salarios, ese diagnóstico que usted hacía, es un argumento que comparten en gran medida o que se ve en muchas veces de parte de las cámaras empresariales. ¿Cómo evitan sesgos en ese sentido, digamos? ¿Sesgos a...? Que específicamente se piense en se proponga una legislación laboral o una modificación laboral y que no vaya solo en pro del empresario y cómo se convence al trabajador de que esto es beneficioso también para él, en definitiva. Está bien, bueno, a ver. Lo de la categorización me refiero, ¿no? Porque sí. Lo mencionaba al pasar, pero ahí podemos profundizar después porque es uno de los aspectos. Veamos que un poco señalan. Cuál es el objetivo de los sesgos. El concepto de sesgo en materia de legislación laboral parte de la base de que existe una oposición de intereses entre el empresario y el trabajador y por lo tanto es una oposición de intereses natural y por lo tanto tiene que haber una cierta equidistancia. El tipo de problemas que nosotros analizamos no son problemas en los cuales uno diga, bueno, la solución evidentemente favorece una parte. Veamos, por ejemplo, los problemas que están identificados y en qué medida un trabajador podría decir, claro, le están dando una solución que resuelve el problema de la empresa, pero a mí me perjudica. Vemos el tema de las categorías laborales. Las categorías laborales, hay 7.000 categorías laborales, algunas de ellas obsoletas, que están basadas en operador de una máquina alemana o británica del siglo pasado, y la categoría sigue existiendo, y entonces los trabajadores son catalogados en función de cada una de esas categorías. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Eso no funciona más. O sea, al día de hoy lo que
lo que se está haciendo es definir competencias, cuál es el grado de dificultad de los problemas. Entonces hay gente que está preparada para resolver problemas sencillos y problemas más complejos. Entonces lo que decimos es, esas son las categorías que debería existir. ¿En qué medida? Hay que cambiar radicalmente esto de por rama de actividad y No, por rama de actividad sí, no hay problema, pero lo que importa es el grado de dificultad del problema. Entonces, ¿usted qué hace? Yo opero la máquina tal, o yo opero la máquina tal, o yo opero la máquina tal. Bueno, operan máquinas, es un tipo de problema. Ahora, ¿y usted qué hace? Yo resuelvo dificultades con... Bueno, resuelve problemas es otro tipo de dificultad distinta. Entonces, en esos casos, si yo tengo categorías, no lo puedo cambiar. Ayúdame con eso. Pero esa no es mi máquina. Yo tengo la máquina X43, pero es más o menos... No, pero es mi máquina. Entonces uno dice, bueno, pero el trabajador están afectando sus derechos, porque él tiene derecho a quedarse contemplando porque no se usa su máquina y le están cambiando de categoría. Bueno, lo mismo puedo decir de otro que dice, yo quiero aprender cosas nuevas, quiero desarrollar mis habilidades, porque además no necesariamente me voy a quedar toda la vida de esta empresa. Entonces quiero generar más capital intelectual que me permita el día de mañana garantizar mi empleabilidad. Y quiero ir de máquina en máquina. Quiero ir de máquina en máquina. No, pero no podés porque el sistema no te lo permite. O vos decís, bueno, yo no quiero hacer 8 horas todos los días. Yo quiero hacer 11 horas hoy y mañana 4 porque mi hija está en la orquesta y quiero ir a verla. Bueno, no, pero yo no te voy a hacer eso porque yo no lo necesito y te tendría que pagar 5 horas extras hoy y mañana, ¿qué hacemos? No, pero la legislación no me lo permite. Entonces, eso de que a favor de uno o en contra de otros, podría ser si nosotros hubiéramos dicho no tiene que haber aumentos salariales, pero en esas cosas no nos metemos. Ahí está, ese es un punto importante, ¿no? Para entender ese aspecto. Entonces dicen, no pasa por una cuestión de negociación salarial. No el resultado, sino el mecanismo. El mecanismo, ahí está. ¿Y qué devolución tuvieron de los trabajadores, de los sindicatos, de los líderes sindicales? Bueno, con los sindicatos no hablamos de las soluciones concretas. Lo que queríamos hablar con los sindicatos es saber cuáles cosas son las que les preocupan, sobre todo pensando en las soluciones de medio y largo plazo. Y una de las cosas que le preocupa mucho a los dirigentes sindicales, comprensiblemente, es el tema del empleo. O sea, los dirigentes sindicales perciben que hay un problema con la empleabilidad que se va a agravar. El diagnóstico es correcto. Entonces está el tema de, y en el trabajo también lo analizamos, va a haber un problema, hay una oportunidad, que es el cambio tecnológico, no hay que verlo como una cosa negativa, es una oportunidad. Pero el problema es que las oportunidades hay que saber aprovecharlas. Entonces, el cambio tecnológico va a generar nuevas dinámicas de trabajo que implican que hay trabajos que van a desaparecer y otros nuevos que van a aparecer. El problema es que los nuevos trabajos que van a aparecer, lo que sí es claro es que van a requerir un nivel de capacitación mucho más alto que el que había antes. Entonces, eso es un tema que hay que adelantarse. Si nos adelantamos a ese tema, en realidad esta oportunidad va a ser muy buena y vamos a terminar ganando todos y el nivel de ingreso de la gente va a aumentar y va a tener una vida mucho más, con un trabajo mucho más interesante y mucho más desafiante. Ahora, si no hacemos nada, la inercia lo que va a llevar es que los puestos, sobre todo de personas de más de 40 años de edad, se van a ir desapareciendo. Y la persona cuando quiere buscar un empleo adicional, el problema es que no va a tener la capacitación requerida. O sea, no es que no vaya a haber trabajo, es que el trabajo que viene va a exigir capacitación que no se tiene. Eso es un problema que además ni siquiera tenemos que irnos mucho hacia el futuro, es un problema que ya se da al día de hoy. Yo que sé, por ejemplo, en el sector de las TICs o en el sector STEM, o sea, más amplio, vinculado a ingeniería y cosas por el estilo, ya se da que las empresas buscan gente con determinados niveles de capacitación y esos niveles de capacitación no están. Los sindicatos, y creo que es un tema que es una primera aproximación, que creo que con el diálogo creen que la solución va por el lado de reducir la jornada laboral. De hecho, es un planteo, ¿no? del PIT-CNT, por ejemplo. Yo personalmente, esta es mi opinión personal, no está expresada en el libro, yo creo que eso es un círculo vicioso. O sea, como los puestos de trabajo
en las formas de producir actuales van a ser cada vez menos, reduzco la jornada de trabajo para que haya más gente, las empresas se vuelven aún menos competitivas y entonces se acelera más el proceso y no resuelve el problema fundamental, que no es tanto lo que desaparece, sino que hay que concentrarse en lo que tiene que crecer, que es lo nuevo. Entonces, lo que hay que concentrarse... En los sectores, por ejemplo, que hoy no existen y que deberían empezar a crear... O los sectores que ya están, pero simplemente van a hacer las cosas de una manera distinta. Bien. Me quedé con algunos puntos de lo que ustedes mencionan del Consejo de Salarios, ¿no? De modificaciones que también hablamos de las categorías, por ejemplo, en materia de salarial. Pero también hay dos aspectos que mencionan, ¿no? La participación del Poder Ejecutivo en las negociaciones. Bueno, eso es un tema polémico. Los gremios empresariales inclusive presentaron su reclamo al OIT en el sentido que el actual sistema de negociación que existe en Uruguay va en contra de las normas internacionales en la materia. Las normas internacionales en la materia dice que las partes tienen que negociar y que el gobierno no puede incidir en esa negociación. En Uruguay pasa eso porque es tripartita y además las normas internacionales establecen que cuando hay un arbitraje, que podría ser eventualmente el Ejecutivo dirimiendo una diferencia, el arbitraje tiene que ser voluntario y en este caso tampoco lo es porque la presencia del Ejecutivo es compulsiva desde el primer momento. Entonces, inclusive los dirigentes empresariales han reclamado al OIT contra este sistema en que el Poder Ejecutivo incide en el resultado de la negociación salarial. Pero nosotros en la encuesta que hicimos encontramos que la mayoría de los empresarios, el 60%, está a favor de la participación del Poder Ejecutivo en la negociación tripartita. Entonces, cuando nosotros hicimos las entrevistas, preguntamos por qué estaban, porque había una cierta disonancia entre lo que aparecía a nivel de las dirigencias empresariales y lo que aparece. Y entonces las respuestas que nos daban nos parecían muy sensatas, son dos, básicamente. Había más, pero básicamente son dos. La primera es que cuando existe una situación muy polarizada, el Poder Ejecutivo, sobre todo en este último periodo de gobierno, digamos que actúa como un factor de evitar el conflicto, acercar a las partes, y eso es un papel que se valora. Y la segunda, que a mí me ha parecido más interesante, es la siguiente. El sistema uruguayo hace que algo que se negoció entre privados, los dirigentes sindicales y los empresarios, se termina transformando en ley obligatoria para todos. Ese es el sistema uruguayo. O sea, los trabajadores y los dirigentes sindicales y los empresarios deciden condiciones laborales, aumentos, salarios mínimos, y luego eso el Poder Ejecutivo lo ratifica, lo publica y se transforma en ley. ¿Obligatoria para quién? ¿Para los que negociaron? No, para todo el mundo. Entonces, muchos empresarios que no están directamente involucrados en la negociación salarial dicen, yo no me siento muy representado en esa negociación salarial. Entonces, dado que me lo van a imponer como ley, yo quiero que esté presente el Poder Ejecutivo como tutor del interés general y en particular de mi interés. O sea, no es que los empresarios estén a favor de la participación del Poder Ejecutivo en las negociaciones salariales. Lo que dicen es, con este sistema que tenemos, en que lo que negocian algunos se transforma en ley para todos, que el Estado no esté, bueno, es una cosa que es un poco, poco prudente. Y los empresarios uruguayos son prudentes. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál es la sugerencia de ustedes en el rol que tiene que tener el Poder Ejecutivo? Capaz que viene enganchado con esos otros cambios, ¿no? Bueno, nosotros creemos que hay que ir más hacia la negociación a nivel de empresas. Pero en Uruguay no se hacen cosas drásticas, así que hay que hacer cambios progresivos. Y entonces, un cambio progresivo interesante es la figura del descuelgue. El descuelgue es un mecanismo que hasta el día de hoy existe en la letra, pero en la práctica no se hace, que es que una empresa se pueda salir de un convenio colectivo porque dice, yo no lo puedo cumplir. Siempre que se da una discusión, desde el lado sindical se señala, bueno, eso ya existe, ya se puede hacer. Pero en la práctica no funciona porque las condiciones probatorias que se plantean hacen que la práctica no se dé. O sea, son de esas cosas que la letra existe, pero en la realidad no. Entonces, lo que nosotros proponemos es dos sistemas de descuelgue distintos.
uno que le llamamos descuelgue positivo, y otro que no es que sea negativo, pero no es positivo. El descuelgue negativo, vamos a llamarlo así, es un sistema de descuelgue pero automático. ¿Qué es lo que pasa? Hay empresas que, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, el peso de la masa salarial en la producción puede ser mucho más grande que una empresa grande. Por lo tanto, un determinado aumento salarial impacta en sus costos mucho más. Entonces, lo que nosotros decimos es, cuando la diferencia que hay, cuando la masa salarial en una empresa es mucho más grande que las grandes empresas del sector, se puede pedir un descuelgue automático. Los datos con los cuales sería ese descuelgue automático no lo suministra la empresa, sino que lo suministra el BPS. Eso es importante, porque la pregunta siguiente obviamente era, bueno, ¿y cómo a saber qué garantías tiene el trabajador de que efectivamente la empresa está haciendo una cosa bien significativa y que no se está avivando de no querer pagarle lo que le corresponde? Son datos, en primer lugar, son datos públicos, porque los datos que se necesitan para este mecanismo de descuelgue es el nivel de facturación de la empresa, que eso se lo suministra la Dirección General Impositiva, y el peso de la masa salarial, que eso lo suministra el Banco de Previsión Social. Esos son datos oficiales, no se los puede pedir, no hay que pedirlos a la empresa. Y la motivación del trabajador de una empresa pequeña que eventualmente pida un descuelgue automático, dicen, ¿por qué vamos a pedir un descuelgue automático? Porque nuestra masa salarial es mucho mayor que la masa salarial de las grandes empresas del sector. Pero yo quiero ganar más. Bueno, pero en la realidad, si los datos de la realidad no fueran, si por ejemplo la empresa vendiera en negro y entonces sus ventas parecen pesar, la masa salarial parece pesar más en las ventas, porque en realidad hay los trabajadores van a ser los primeros interesados en denunciar a la empresa porque tiene ventas en negro. O sea, el mecanismo se autocontrola. Ese es uno de los mecanismos de descuelgue. El otro tipo de descuelgue. El otro fue una idea de los abogados laborales, de los expertos laboralistas que consultamos. Fue una idea de ellos que terminamos elaborándola, pero es muy buena idea. El descuelgue positivo, que es cuando una empresa dice, bueno, yo quiero un arreglo completamente distinto con mis trabajadores. No, el resultado final es que van a ganar lo mismo o más, pero la forma en que me voy a organizar es completamente distinta. Entonces, por ejemplo, supongamos que en el sector hay un convenio que dice que hay una prima por antigüedad o algo por el estilo. Y entonces el empresario con los trabajadores dice, mire, ¿qué les parece si abandonamos esto de la prima por antigüedad y establecemos una prima por productividad que va a ser establecida de esta manera? Y entonces hacen un convenio que es completamente distinto al convenio del sector. Y si los trabajadores están de acuerdo, entonces se presenta el convenio con la manifestación de los trabajadores de la empresa diciendo, en conjunto, este convenio nos parece más beneficioso para nosotros que el convenio general. Y entonces se permite, eso sería una forma de permitir mucha más flexibilidad a las empresas sin ningún tipo de perjuicio para los trabajadores. ¿Qué cambios se requieren en el mercado laboral en Uruguay? Un estudio que consultó a directivos, empresarios, dirigentes sindicales y expertos laborales sugiere una serie de modificaciones que deberían adoptarse en esta materia y los pone en discusión en plena campaña electoral. Cambios en la jornada laboral, tal como la conocemos hoy, con horarios de ingreso y salida más flexibles, cambios en las categorías de los consejos de salario, descuelgues en los convenios colectivos. El documento fue elaborado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo a instancias del Centro de Análisis Faro de la Academia Nacional de Economía y el CED, el Centro de Estudios para el Desarrollo. Sobre este documento es que estamos dialogando hoy con el contador Leonardo Veiga, uno de los autores justamente de la publicación. Contador Veiga, quería preguntarle, yendo a otros puntos de los que ustedes tratan y plantean, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el empleo juvenil, teniendo en cuenta que es un tema del que siempre hablamos, ¿no? La tasa de desempleo juvenil es mucho más alta en relación a la tasa de la economía en general, sí. Y allí hay algunas modificaciones, algunas particularidades del mercado laboral. Los partidos políticos además coinciden en general en impulsar la necesidad de trabajar con la población joven para mejorar los índices de empleo. Ustedes entienden que, por ejemplo, las herramientas actuales de estímulo no son suficientes, así lo plantean, ¿no? No es que no sean suficientes, son inadecuadas. A ver. El tema es,
Ojo, mi comentario es a partir del relevamiento que ustedes hicieron. De la constatación claro. Está bien. ¿Qué problemas hay? O sea, le preguntaba a los empresarios, bueno, ¿usted ha contratado jóvenes? No, ¿y por qué? No sé qué. Y básicamente el tema es, ¿cuál es el problema con una persona joven que va a empezar a trabajar? Es poco productiva, básicamente porque no tiene experiencia. Y por lo tanto, un trabajador, se supone que un empresario lo que dice es, procuro que su salario refleje su productividad. Entonces, supongamos que yo tengo un trabajador en la empresa que es productivo y entonces voy a contratar a una persona joven que va a tener un largo periodo de aprendizaje y mientras está en esa curva de experiencia, su productividad va a ser mucho menor que la de la persona mayor. Pongamos que es la mitad de productivo. Quiere decir que en la práctica, en términos de resultados, la persona joven va a estar ganando el doble que la persona mayor. Uh-huh. O sea, imagínense una persona mayor que dice, me he pasado 20 años trabajando en esta empresa y me encuentro con que este muchacho, casi la mitad de lo que hago yo, gana lo mismo, porque esta misma categoría laboral. Entonces, el problema fundamental es que hay una realidad. Los trabajadores jóvenes que tienen sus primeras experiencias laborales son menos productivos que los trabajadores que ya están. El Poder Ejecutivo, el gobierno, ha sido sensible a eso y entonces ha procurado una solución que es, muy bien, vamos a subsidiar el empleo joven. Pero ¿cuál es el problema? Como el subsidio implica recursos de todos nosotros, el Estado lógicamente tiene que asegurarse que los recursos se usan debidamente y entonces tiene que hacer todo un proceso burocrático para chequear que en la práctica lo que hace es que los empresarios dicen no me quiero complicar la vida. Entonces, la vía del subsidio no parece la forma más efectiva de hacerlo. Y por otro lado, las personas jóvenes, evaluar si realmente son valiosas lleva tiempo. Entonces, los empresarios necesitan tiempo para poder evaluar finalmente si una persona joven vale la pena incorporar a la empresa o no. Entonces, la propuesta que hacemos es, bien, por un lado, hay un régimen para personas jóvenes en la cual el trabajador entra ganando las 2/3 partes de la categoría. O sea, no gana lo mismo que los demás, gana menos. Y el contrato es por un año, prorrogable otro año más. Luego de lo cual pasa al régimen general. Y inclusive puede haber un periodo de prueba de 6 meses. Si supongamos que vence... En vez de los 3 actuales, por ejemplo. Ahí va. Entonces, si supongamos que la persona joven completa el primer año, al primer año el empleador tiene que hacer una evaluación. ¿Esta persona vale la pena o no? Si está seguro, lo incorpora. Si no está seguro, dice, mira, no funciona esto y no le tiene que pagar despido. Sin despido. Sin despido. Entonces... Pero puede ser que eso se dé al cabo de 2 años de trabajo. Puede ser que sea luego de 2 años. Entonces, eso es mucho más realista y refleja mucho mejor la realidad. O sea, no es que los empresarios quieren ganar dinero, o sea, quieren, por supuesto, brindar un buen servicio y quieren ganar dinero. O sea, no tienen nada en contra de los jóvenes. Si no los contratan es porque por alguna razón práctica no parece cerrar la ecuación. Y el problema fundamental es las personas jóvenes en sus primeros trabajos, la empresa les brinda un servicio que es terminar de enseñarles. Yo, por ejemplo, cuando era joven, hace mucho tiempo, cuando nosotros estudiábamos, un trabajo muy codiciado era trabajar en una consultora, en el área de auditoría, no sé qué, porque eso daba una experiencia importante. Pero en aquella época no se pagaba prácticamente nada. O sea, a veces lo que te pagaban era menos de lo que necesitabas para las comidas. Pero de cualquier manera la gente quería hacer eso porque parte de lo que en realidad estaba recibiendo, que no se veía y que era parte del ingreso, era la formación adicional a la que la facultad te daba. ¿Ok? Bueno, esas cosas hay que contemplarlas. Bien. ¿También algún cambio en el régimen de pasantías, por ejemplo? No. ¿No? No. Entonces era un error con respecto a, interpreté mal lo de los 3 meses. Los 3 meses es simplemente extender el tiempo de... El periodo de prueba. El periodo de prueba que actualmente existe en el régimen general. Bien, y después, en lo que tiene que ver también con, por ejemplo, la recalificación.
gran tema en estos tiempos, ¿no? Sobre todo de alta tecnología, o la reconversión en general de la fuerza laboral. A ver, vayamos a eso. ¿Cuál es el punto de partida, digamos, en este tema? ¿De qué diagnóstico partieron y qué se necesita para que esto efectivamente empiece a interiorizarse en lo que es la normativa y la realidad de las empresas? El IEM hizo 2 estudios sobre el impacto del cambio tecnológico en el empleo. El primero, hace varios años, lo hizo el profesor Pablo Regen y el profesor Ignacio Muncho, replicando una metodología que ya había sido utilizada en otros países, en la cual se trataba de evaluar cuáles puestos de trabajo corrían riesgo por el cambio tecnológico, y dio más del 50%. Después fue replicado esa metodología por un estudio que hizo el OPP y que le dio cifras más o menos similares. Después hicimos otro segundo estudio en el cual, básicamente ese estudio lo que decían fueron 2 cosas. La primera es, bueno, pero ese estudio está mal hecho porque en realidad una persona tiene varios trabajos, entonces varias tareas. Entonces, una tarea que no haga, no pasa nada. En realidad, ese argumento no es válido. Si una persona tiene 5 tareas y de las cuales desaparecen 3, que queden 2 no quiere decir que la cantidad de empleo no va a disminuir. Quiere decir que se va a ver una reorganización del trabajo, y entonces esas personas que tenían 2 tareas, esas 2 tareas le van a ocupar más tiempo porque hay otros trabajadores que también las hacían que van a ser despedidos. O sea que la persona haga varias cosas no quiere decir que no haya un problema cierto de empleo. Entonces, ese es uno de los problemas que hay con la cuestión de la recalificación. De recalificación. Me perdí. Yo estoy citando, o pensaba, porque le planteé lo del punto de partida, y acá en la página, por ejemplo, 207, 208 se señala, bueno, hay que hacerse preguntas básicas que debemos formularnos al respecto. ¿A quién se debe recalificar? ¿Quiénes tienen que aprender? ¿Cuánto tiempo insumirá esa recapacitación? Me acordé. Sí, a ver. La segunda cosa es, cuando se planteó este tema, la segunda cosa que se planteó es el tema de, bueno, pero en Uruguay todo llega 20 años después, no vale la pena preocuparse. Entonces hicimos un segundo estudio en el que lo que tratamos de ver era cuáles eran los factores determinantes de la velocidad al que se iba a producir ese cambio en el mercado de empleo, y en qué medida esos factores jugaban a favor o en contra de la velocidad del cambio en Uruguay. Ese segundo estudio lo que nos dio es que en realidad casi todos los factores hacen que el cambio va a ser mucho más acelerado en Uruguay que en muchos países del mundo. Entonces, aquello de que Uruguay es el último país del mundo, en esto no se da. Entonces viene el tema de la recalificación. El problema es, hay que ser positivos, o sea, el cambio tecnológico va a generar nuevos trabajos, va a generar más actividad económica. Cuando hay más actividad económica, también aparecen nuevos servicios para ofrecer. O sea, hay un lado positivo que es optimista. Los pesimistas en la historia casi siempre han fracasado de Malthus para adelante. Entonces, pero hay condiciones, y esas condiciones son que exigen calificación. El problema es que en el pasado la calificación era, bueno, le doy un cursito, cosas por el estilo. Eso ya no basta más. Entonces, el grave problema que tenemos en Uruguay es que la enorme mayoría de la población no ha completado secundaria. ¿Y eso qué quiere decir? Que si no completó secundaria no se le puede dar formación terciaria. Singapur acaba de aprobar una ley en función del cambio tecnológico por el cual se va a subsidiar a la gente para que aprendan una nueva carrera. El problema es que en Singapur la casi totalidad de la población puede cursar una carrera terciaria. En Uruguay, la enorme mayoría de la población no puede cursar una carrera terciaria porque no tiene secundaria completa. Entonces, ahí hay 2 estrategias. Una, que en principio estimo va a fracasar, que es, bueno, le vamos a dar un cursito. No hay cursito que valga con el cambio tecnológico o la otra es, nivelemos, o sea, completemos los requisitos mínimos como para poder darle a cada persona formación terciaria, y después démosle una formación terciaria que le permitan reinsertarse en el mercado laboral. O sea, ahí sería establecer un subsidio como lo hizo Singapur. El problema no es el subsidio, el problema es que no estamos hablando de 10.000 personas o 20.000 personas, estamos hablando de cientos de miles de personas. Estamos hablando, el perfil es
Una persona que al día de hoy tiene más de 40 años de edad, que hace un trabajo más o menos repetitivo, probablemente de cuello blanco, o sea, trabajo típico de clase media, y que no tiene formación secundaria completa y no ha desarrollado ningún tipo de habilidad ni destreza en especial. Esa población es la que va a estar en riesgo en las 2 próximas décadas. Entonces, el problema es que ese volumen de gente, el problema no es el subsidio, el problema es que exige cambios radicales en 2 dimensiones. En primer lugar, la forma. No puedo capacitar a esa cantidad de gente con el liceo nocturno. No es materialmente posible. Entonces habría que innovar en las formas en las cuales se enseña. Y en segundo lugar, un análisis verdaderamente crítico de los contenidos. ¿Qué es lo que realmente una persona tiene que saber para poder luego adquirir una educación terciaria? Y ser extremadamente crudos. Y entonces decir las cosas que realmente tiene que saber y las que no, es un lujo que no nos podemos dar. Entonces, es muy importante que sepan de astronomía. Bueno, pero para una educación terciaria es importante que sepa de eclipses. No, bueno, entonces saquémoslo. Entonces, esas son cosas complicadísimas, ¿no? Que hacen que los temas de educación de los jóvenes en realidad empalidezcan frente a estos. Esto es un problema mucho más desafiante. Usted dice, dentro de las 2 casas que veíamos, es superior esto, el plantear el tema de la recalificación en relación a lo del desempleo juvenil. Por volumen, porque en lo otro ya sabemos más o menos, en la educación de los jóvenes más o menos nos vamos a ir adaptando. O sea, la realidad siempre se impone y un poco más lento, un poco más rápido, pero en esto es distinto. Entonces, por volumen, por instrumentos que es necesario desarrollar, por los niveles de incertidumbre que van a estar ahí, y no los podemos resolver, porque una cosa es decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos claro y qué es lo que no? Bueno, lo que tenemos más o menos claro es que esta gente va a necesitar un nuevo nivel de calificación. ¿En qué? Bueno, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que para el nuevo nivel de calificación es necesario un piso que al día de hoy no tienen. Lo último, para cerrar, ¿qué respuesta han tenido de parte, por ejemplo, de quienes tienen que estar mirando estas cosas? No sé, yo lo vinculaba con lo que tiene que ver con el ciclo electoral. Son todos temas que esto deberían, por lo menos, ir apareciendo, ¿no? ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo lo van a plantear de aquí en adelante, ahora que ya hicieron pública la presentación? Bueno, el ministro de Trabajo fue enormemente receptivo del trabajo. Tuvimos el privilegio, el honor que estuviera presente en la presentación del libro y justo ese día, en la tarde, tenía una reunión en la que inauguraba una serie de, una ronda de intercambios con empresarios y trabajadores. Donde iban a discutir productividad, por ejemplo. Iban a discutir productividad y le recomendó nuestro libro, así que... ahí ya empezó. Ahí empezamos bien. Después... hay algunos grupos políticos que nos han pedido si se pueden hacer una presentación del contenido y nosotros, por supuesto, todo el que lo pida, con mucho gusto, les compartiremos todos nuestros hallazgos y nuestras ideas. Contador Leonardo Veiga, uno de los autores de Más y Mejor Trabajo. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Ha sido un placer.